Capítulo 10. Experiencias religiosas. Quien estudia comparadamente las religiones se sorprende al ver que del tronco primario de la fe religiosa hayan ramificado la multitud de credos, sectas y denominaciones que multitudinarizan el pensamiento religioso. Desde las supersticiones primitivas de las sencillas tribus ancestrales hasta los avanzadísimos conceptos de los modernos pueblos civilizados, se extiende el continuo y uniforme hilo de la creencia fundamental en algo superior al universo fenomenal, en la causa sin causa de cuanto existe. Indisolublemente unida a esta creencia está aquella otra en la inmortalidad del alma, aunque diversamente interpretada por las diferentes religiones y sectas. El tercer concepto fundamental, forjado por el instinto religioso de la humanidad, es que la futura vida del alma depende del carácter y de las obras del individuo durante su vida terrena. Muy largo trecho hay de las primitivas interpretaciones de estos tres principios religiosos fundamentales a los altos conceptos de los ocultistas avanzados, según nos expone un docto autor en los siguientes términos. Tres verdades absolutas existen, que no pueden perecer por más que la insuficiencia del lenguaje humano las retenga en silencio. 1. El alma humana es inmortal, y su desenvolvimiento y esplendor no tienen límites. 2. El principio dador de vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le oye ni se le ve ni se le toca, pero lo percibe quien quiere percibirlo. 3. Cada hombre es un absoluto legislador, que se allega dicha o se acarrea infortunio, el dictador de su vida, de su premio o de su castigo. Estas verdades, tan magnas como la vida misma, son a la par tan sencillas que cualquiera las comprende. Alimenta con ellas al hambriento. Sin embargo, cada uno de estos conceptos y las variantes que de ellos aparecen son resultado de la intuitiva percepción por el hombre de aquel algo, de la inmortalidad del alma y de la ley del karma. La diferencia entre las diversas modalidades del pensamiento religioso resulta de la diferencia entre los conceptos que de la verdad forjaron los instructores religiosos. Todos los credos y dogmas religiosos son de invención humana, como dicen los enemigos de las religiones reveladas, pero olvidan estos la otra media verdad, cual es que en los dogmas y credos de invención humana subyace perpetuamente la intuitiva percepción de la verdad. ¿Puede la mente humana no ser capaz de interpretar exactamente la intuitiva percepción, pero queda impresa en ella la idea de que la verdad existe? El hombre ha divinizado casi todas las cosas del mundo material, y se ha postrado en adoración ante sus propias hechuras, a causa de su limitada facultad de interpretación. Pero al adorar a la piedra, al palo, a la esculpida imagen o a las divinidades antropomórficas, adoraba inconscientemente a aquel algo que era la causa de su religiosa intuición. Y, como dice uno de los Vedas, el Supremo Dios acepta toda adoración sincera como si a él directamente se tributara. La verdad es una, pero los hombres le dan muchos nombres, dijeron los sabios de pasados siglos. Cada cual se forja y mantiene la forma particular de fe religiosa que mejor satisface las necesidades de su alma en determinado periodo de su evolución. Cuando ya está dispuesto a dar un paso adelante, desecha la vieja creencia y acepta entusiasmado la nueva. El mundo ha presenciado muchos casos de esta evolución del pensamiento religioso, que hoy día está pasando por una fase importantísima, pues el sendero de la humanidad se halla sembrado de añicos, de ídolos materiales y mentales que en un tiempo fueron valiosísimos estímulos de evolución de la conciencia para millones de adoradores. Conforme avance la humanidad, muchos más ídolos caerán de su pedestal y sus fragmentos quedarán amontonados en las veredas de los siglos. Pero cada ídolo tuvo su lugar apropiado en la historia del pensamiento religioso de la humanidad, cada uno cumplió su propósito y fue auxiliar del hombre en la incesante peregrinación hacia la verdad absoluta. En consecuencia,
No es lógico que en el plano ancestral se hayan establecido condiciones equitativas para satisfacer las necesidades religiosas de las almas, por distinta que fuese su fe de las otras, en la vida terrena. Imaginemos cuál no sería la angustia y la desesperación del alma desencarnada si en la otra vida viese invalidadas sus queridas creencias religiosas y las tradiciones de sus antepasados, sobre todo si el alma no está lo bastante adelantada para aceptar las modalidades superiores de la verdad religiosa, porque o no las comprende, o las rechaza por incongruentes con los prejuicios de sus terrenas experiencias. Tan cruel sería arrancar a un alma desencarnada sus creencias religiosas, como quebrantar la fe de un creyente durante su vida terrena. Muchos se figuran que al pasar el alma de esta a la otra vida se transmuta por arte mágica de ignorante en sabia, pero no tiene fundamento alguno tan pueril suposición. Muy poca diferencia hay entre las condiciones intelectuales y morales del individuo antes y después de la muerte. El progreso del alma es gradual, tanto encarnada como desencarnada, pues ambas situaciones son sucesivas fases de una vida continua, como se suceden el día y la noche, el invierno y el verano. Por tanto, las mismas características mentales y emocionales que tenía el hombre en el momento de la muerte de su cuerpo físico sigue teniendo después en el mundo astral. Así es que cada alma desencarnada se halla envuelta en un ambiente religioso congruente con las creencias que profesó en la vida terrena. No solo encuentra el cielo, purgatorio o infierno que esperó o temió encontrar, sino que también entra en contacto con las almas de su misma fe, y con los santos, profetas e instructores de su propia religión, aunque ya haga siglos que pasaron a superiores niveles. Sin embargo, este ambiente es de la misma índole que un espejismo, pues resulta del ejercicio de la imaginación y no tiene efectiva realidad natural. Las formas mentales de una modalidad particular de pensamiento religioso son muy vigorosas en el plano astral y tienen toda la apariencia de permanente realidad para la percepción y entendimiento del creyente y del devoto, aunque son de todo punto invisibles para los escépticos o creyentes de distinta fe religiosa. El plano astral es un plano de ideación y cada alma encuentra allí realizados imaginativamente sus ideales. El fiel cristiano tiene ahí el convencimiento de que profesó en el mundo físico la verdadera religión, al ver manifestados los postulados de su fe y que ha cosechado lo que sembró en la tierra. Pero lo mismo le sucede al fiel hinduista, budista, maometano, confuciano o sintoísta, y cada secta religiosa haya corroboradas sus creencias en el plano astral. Pero allí no hay guerras religiosas ni odios teológicos, sino que cada cual se satisface con su propia fe y no se preocupa de la de los demás. Sin embargo, el alma lo bastante adelantada para descubrir la verdad fundamental de todas las religiones y que practicó durante su vida terrena la hermosa virtud de la tolerancia, encuentra corroborada su creencia al ver el gozo que experimentan los fieles de todas las religiones. Conviene advertir que las representaciones astrales de las diversas creencias religiosas solo comprenden lo mejor de cada religión, es decir, sus más altos conceptos, sin asomo de supersticiones y fórmulas ajenas al espíritu religioso. Esta circunstancia notable da el provechoso resultado de que el alma depure el deficiente concepto que de la religión pudo tener en la tierra, y así cuando reencarne llevará consigo el concepto depurado y ayudará al progreso del pensamiento religioso en el mundo físico. A veces entra un alma en el plano astral con las creencias religiosas que profesó en la vida terrena y allí evoluciona hasta el punto de que al reencarnar se adhiere a otra modalidad religiosa mucho más elevada. Recordemos que la evolución espiritual impele constantemente a las almas en progresiva dirección ascendente.